Hola, dice, no se escucha nada, está apagado su micrófono, préndalo. Buenas noches. Bueno, ha habido unas interferencias. Bueno, buenas noches, participantes del módulo 4 del Diplomado en Educación Superior. Este módulo corresponde a lo que es taller de investigación. Serán 5 sesiones en la cual abordaremos sobre temas de métodos científicos, conocimiento científico, que es ciencia, y luego abordaremos lo que es la elaboración de la monografía, es lo que nos compete en este módulo. Tendremos 3 sesiones en cada semana. Esta semana nos corresponde este día nos corresponde a lo que es el tema número 1, en el cual hablaremos de lo que es conocimiento científico, que es ciencia y método científico. Yo soy la magistra licenciada Rocío Escobar Cuellar. Cualquier duda o consulta a mi correo, que es licenciadarocío@hotmail.com. Hay una frase de Albert Einstein que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Antes de iniciar este tema, me gustaría mencionarles que cualquier duda, consulta, me la den al finalizar lo que es este tema. Bueno. ¿Qué es ciencia? No todo conocimiento es ciencia. Este conocimiento se divide en conocimiento ordinario y un conocimiento científico. ¿Y qué es el conocimiento ordinario? Es todo el conocimiento que, bueno, lo adquirimos día a día, todos los días. ¿Y qué es un conocimiento científico? Son procedimientos detallados y que son rigurosos. ¿Y qué es ciencia? Ciencia es un determinado sistema de conocimientos, por lo tanto es un proceso directo de desarrollo incesante de obtención de conocimientos, así la define Andreev en 1976. Briones en 1995 da como una definición a la ciencia como un conjunto de conocimientos sobre una determinada área de la realidad que se ha logrado mediante el uso del método científico. Epistemológicamente, la ciencia proviene del latín, que significa ciencia, scientia, decir, conocer. Es un término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de conocimiento que captan nuestros sentidos a través de la experiencia objetivamente verificable. Ciencia es una esfera de la actividad humana que tiene por objetivo lo que es el estudio de los objetos y procesos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, de sus propiedades, relaciones, irregularidades,
es una de las formas de la conciencia social. Eso es la ciencia. En resumen, podemos decir que la ciencia es un conjunto de conocimientos basado en pruebas y evidencias que tiene como, por ejemplo, explicar de forma fidedigna cómo se estructura y funciona el mundo. Por tanto, podemos decir que la ciencia tiene la labor de descubrir lo que son hechos y anexarlos a la información ya preexistente, afinando lo que es la totalidad del conocimiento. Bueno, Buchner clasifica la ciencia en dos ramas: las ciencias formales o puras y las ciencias no formales y aplicadas. Las ciencias formales o puras son las ciencias exactas. Ahí están lo que son las matemáticas y las ciencias cuyo método conjuga lo que son las matemáticas con la experimentación. ¿Cuáles son las características de estas ciencias formales o puras? Es que no se ocupa de lo que son de los hechos. Sus objetivos son formas o ideas. También aplica el proceso deductivo. Sus enunciados son relacionados entre signos. ¿Y cuál es el método? Un ejemplo está ahí, la lógica. Está para demostrar o aprobar lo que son rigurosamente los teoremas propuestos. Un ejemplo, la lógica y la matemática. Las ciencias formales o aplicadas es la investigación con vista a emplear lo que son resultados científicos en las aplicaciones técnicas. ¿Y cuáles son sus características de estas ciencias no formales aplicadas? Este se ocupa de la realidad y sus hipótesis. Se adecúan a los hechos. Sus objetivos son materiales. Sus enunciados se refieren a sucesos y procesos. El método que aplica lo que es esta ciencia no formal aplicada es la observación y la experimentación, que sirven para verificar y confirmar lo que es un enunciado. Es adecuado a su objeto. Un ejemplo, la observación y la experimentación, que sirven para verificar y confirmar si un enunciado es adecuado a su objeto. Ejemplo, las ciencias sociales. También existe otra clasificación, según otros autores. La clasifican en tres tipos: las ciencias reales, las ciencias culturales y las ciencias ideales. Las ciencias reales estudian lo que es la física, la química, las ciencias naturales y la biología. Ciencias culturales. Las ciencias culturales que estudian lo que es la antropología, la economía, historia y sociales. Las ciencias ideales que estudian lo que son las matemáticas, lógica, estéticas y éticas. Esas son algunas de las tres tipos de ciencias que, bueno, según algunos autores, la clasifican. ¿Qué es la ciencia? En resumen, la ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos con los cuales, al establecer principios y leyes universales, el hombre explica, describe y transforma el mundo que lo rodea. Desde sus inicios, la ciencia ha utilizado una serie de métodos, técnicas, basado
en lo que es la lógica y la experiencia. Bueno, esto a través de los cuales establece sus leyes y categorías. También la ciencia está conformada con lo que es la teoría, el método y la técnica. ¿Y qué es teoría? Bueno, una teoría puede establecer lo que son principios generales que orientan lo que es la explicación de uno o varios hechos específicos que se han observado en forma independiente y que están relacionados con un modelo conceptual. O sea, es un conjunto de proposiciones que tienen como fin la explicación y predicción de las conductas en un área determinada de fenómenos. La teoría también es un conjunto de conceptos, categorías y leyes que reflejan objetivamente lo que es la realidad y se basa en estructuras complejas del conocimiento. Ahí podemos ver algunos ejemplos como los cálculos, las leyes, etcétera. Que estas, bueno, se encuentran ligadas a lo que es a la práctica. ¿Qué explica la teoría? La teoría explica la realidad y se orienta a lo que es hacia el conocimiento. Bueno, son unos conceptos generales de lo que es teoría. ¿Qué es un método? Epistemológicamente, el método proviene del griego. ¿Qué significa meta? Es igual al lado, odos, camino, o sea, al lado del camino. Es el método. En su sentido más amplio significa el camino más adecuado para lograr un fin. Es un medio para alcanzar un objetivo. O sea, es el camino a seguir. Es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento. Es la sucesión de pasos que se deben dar para descubrir nuevos conocimientos. ¿Y qué es una metodología? La metodología, bueno, proviene de lo que es del griego, que es meta igual al lado, odos, camino, y logos, que significa estudio. En síntesis, es el conocimiento o estudio crítico del método. La metodología se refiere a lo que es al conocimiento de los pasos, ¿qué es una técnica? La técnica aporta lo que es a la ciencia, todos los medios para aplicar el método. Es la estructura del método, la técnica. Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. Una técnica también proporciona las herramientas para recoger ese camino. La técnica también propone lo que son las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación. Una técnica proporciona lo que son instrumentos de recolección, clasificación, medición y análisis de datos. ¿Qué es investigación científica? Una investigación científica es un proceso que mediante la aplicación de lo que es el método científico de investigación procura obtener información relevante y fidedigna, o sea, digna de fe y crédito, para poder entender, verificar, corregir o aplicar lo que es el conocimiento. Un conocimiento científico es un conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia, que son recogidos por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición, elaboración de nuevos conocimientos mediante lo que es el método científico. Este conocimiento científico es racional porque aplica lo que es la razón y explica lo que son los fenómenos. Este conocimiento científico también es sistemático,
porque utiliza lo que es el orden y la coherencia. También es verificable, porque utiliza lo que es la observación o la experimentación. También es propósito, porque es la comprensión y control de los fenómenos. Haciendo una diferencia en lo que es un conocimiento común y un conocimiento científico, podemos ver que la diferencia es la siguiente. Un conocimiento común es predominantemente subjetivo. En cambio, un conocimiento científico es predominantemente objetivo. Un conocimiento común responde solo al cómo. En cambio, un conocimiento científico responde al cómo y al por qué. El conocimiento común es práctico y el científico es práctico y teórico. El conocimiento común es inexacto, el conocimiento científico es preciso. El conocimiento común usa lo que es un lenguaje cotidiano. En cambio, el conocimiento científico usa lo que es un lenguaje especializado. El conocimiento común es válido para algunos. El conocimiento científico es universal. El conocimiento común se basa en la fe o en la confianza. Un conocimiento científico se basa en lo que es en la comprobación. El común se adquiere al azar. En cambio, el conocimiento científico se adquiere siguiendo lo que es un método y es predictivo. ¿Y qué es un método? Un método es un conjunto de estrategias y herramientas que éstas se utilizan para llegar a un objetivo preciso. El método, por lo general, representa un medio instrumental por el cual se realizan lo que son las obras que cotidianamente se hacen. Eso es un método en forma de resumen. Modo en que se actúa para conseguir lo que es un propósito que una persona se ha trazado para poder llegar a un fin. ¿Qué es método científico? Muchos autores la describen de diferente manera, ¿no? Dan su concepto previo a cada uno de ellos. Elie de Guattari, describe el método científico y menciona que es una abstracción de las actividades que los investigadores realizan, concentrando su atención en lo que es en el proceso de adquisición de conocimientos. Así la define Elie de Guattari. Severo Iglesias define al método científico como un camino, un orden que está conectado directamente a la objetividad de lo que se desea estudiar. Las demostraciones metodológicas llevan siempre de por medio una afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en general. Así la define Severo Iglesias al método científico. Latorre define como un proceso lógico surgido del raciocinio de la inducción. Bueno, son algunas definiciones de diferentes autores que dan su opinión en lo que es el método científico. Severo Iglesias, menciona que existen métodos de investigación y las clasifica de la siguiente manera: método inductivo-deductivo, análisis y síntesis, método experimental, explicativo, axiomático, estructural y dialéctico. En el proceso definiremos cada una de ellas. ¿Qué es el método deductivo e inductivo? Bueno, el método de la inducción consiste en ir de los casos particulares
a la generalización. Bueno, Creswell la define de esa manera, ¿no? Es un conjunto de razonamientos que parte de conocimientos particulares para llegar a conocimientos generales. Esa es la inducción. ¿Y qué es el método de la deducción? En ir de lo general a lo particular. Parte de conocimientos generales para llegar a un conocimiento más particular. El proceso deductivo no es suficiente por sí mismo para explicar lo que es el conocimiento. Es útil principalmente para la lógica y las matemáticas. Bueno, donde los conocimientos de las ciencias pueden, aceptarse como verdaderos por definición. Un resumen de lo que es el método deductivo e inductivo, para tener un poco claro de estos conceptos. ¿Qué es el método de análisis y síntesis? Bueno, el método de análisis se maneja en lo que son los juicios. El método de síntesis considera los objetos como un todo. El método que emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de estudio en tantas partes necesarias sea, y una vez comprendida su esencia, construir lo que es un todo. ¿Y qué es un método experimental? Este ha sido un método y uno de los que más resultados ha dado en la investigación que uno aplica. El método de la experimentación aplica lo que es la observación del fenómeno, que en un primer momento es sensorial, con el pensamiento abstracto. Se elabora lo que son la hipótesis y se diseña el experimento con el fin de reproducir el objeto de estudio, controlando lo que es el fenómeno para probar la validez de la hipótesis. Bueno, es uno de los métodos que muchos investigadores al elaborar lo que son tesis, monografías, las aplican, ¿no? Si un investigador, da una hipótesis, ¿cómo confirmar esta hipótesis o anularla? Bueno, realiza una experimentación que puede confirmar o negar lo que es una hipótesis. ¿Qué es un método explicativo? Consiste en elaborar modelos para explicar el porqué y el cómo del objeto de estudio. Le aplica la aplicación sistemática. ¿Y qué es un método axiomático? El método axiomático utiliza símbolos a los cuales asigna valor. La representación simbolizada de una multiplicidad de objetos ha de permitir el análisis de los fenómenos. ¿Qué es un método estructural? Considera como un elemento de estudio la estructura de los objetos, la cual es inherente a elementos y sistemas. La estructura tiene un significado propio, independientemente de sus elementos. En cambio, el método dialéctico es un método que considera a los objetos y a los fenómenos de estudio en procesos de desarrollo. Yahoo explica que la dialéctica es una ciencia de las leyes generales, del movimiento y del desarrollo de la naturaleza. ¿Qué es método científico? En síntesis, un método científico es un proceso riguroso que permite lo que es describir las situaciones, formular y contrastar lo que son las hipótesis. Decir que es científico significa que su objeto es producir lo que es conocimiento. En resumen, podemos decir que el método científico es un conjunto de estrategias que usan lo que son los científicos, investigadores, para poder desarrollar lo que es su función, es decir, hacer ciencia. En el método científico combinamos lo que es el
conocimiento de la razón, lo que es la inducción y la deducción. La deducción, por ejemplo, tomar un principio general del mundo e inferir qué ocurrirá algo particular. Ejemplo de deducción. Por ejemplo, el fuego está demasiado caliente para tocarlo. Infiero que si meto mi pie en el fuego de la brasa me quemaré. Bueno, llega de un conocimiento general que inferirá en algo particular. Es un ejemplo claro de lo que es la deducción. El método científico consta de las siguientes fases. Hace instantes hemos descrito algunas fases. La primera, que es la observación, observar al fenómeno tal como está, sin manipular lo que son las variables. Nos formulamos lo que son las preguntas de investigación. Para formular lo que son esas preguntas, hacemos una revisión de trabajos previos, pueden ser libros, textos, artículos, los cuales también nos ayudarán a poder formular lo que es nuestra hipótesis. ¿A través de qué? Podemos afirmar o negar lo que es nuestra hipótesis, mediante lo que es una experimentación y el control de las variables, para poder llegar a unas conclusiones y puedo elaborar lo que son las leyes o teorías, como hace instantes en el concepto las hemos descrito. ¿Y qué es la observación? Bueno, investigadores, científicos, se caracterizan por una gran curiosidad. Muchos de niños hemos sido curiosos, siempre nos hemos ido preguntando qué pasa en el mundo. Muchos investigadores desde sus inicios, por ejemplo, preguntaban si el mundo era cuadrado o el sol giraba alrededor del planeta, ¿no? Todos tenemos esas preguntas. ¿Y qué hace el investigador? Bueno, es curioso, ¿no? Y tiene el deseo de conocer lo que es la naturaleza. Cuando un investigador o un científico encuentra un hecho, fenómeno interesante, bueno, lo primero que hace es observar ese fenómeno con atención y con detalle. Bueno, la observación consiste en examinar atentamente lo que son los hechos y los fenómenos que tienen lugar en lo que es en la naturaleza. Y bueno, que estas pueden ser también percibidos, ¿no? Por lo que son los sentidos. Un ejemplo de lo que es observación. Un ejemplo que tal vez muchos lo conocen, ¿no? Es tener una idea de lo que es observación. Por ejemplo, queremos estudiar si la velocidad de caída libre de los cuerpos depende de su masa. Bueno, para ello dejamos caer desde una misma altura lo que es una tiza y una hoja de papel. Y lo primero que vamos a hacer es observar que la tiza llega mucho antes que el papel al suelo. Bueno, si medimos lo que es la masa de la tiza, vemos que esta es mayor que la masa del papel. Estamos observando. Lo primero que debemos antes de investigar es observar. En este ejemplo estamos haciendo lo que es la observación. El segundo paso, después de observar lo que es el fenómeno, no formulamos lo que es una hipótesis. Todo científico, investigador, se plantea el cómo y el por qué de lo que ha ocurrido y formular lo que es una hipótesis. ¿Y qué significa formular una hipótesis? Este consiste en lo que es elaborar una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Un ejemplo de hipótesis. Podemos, por ejemplo, formular como hipótesis el ejemplo que hemos descrito hace instantes, el siguiente razonamiento. Cae con mayor velocidad el cuerpo
que posee mayor masa. Eso sería nuestra hipótesis, el ejemplo que estamos llevando de la tiza y el papel. Después de haber observado y haber elaborado nuestra hipótesis, realizamos lo que es la experimentación. Es el tercer paso. El investigador debe comprobar si es cierta o no. Para ello debe realizar múltiples experimentos, modificando lo que son las variables. Estas pueden ser variables dependientes, independientes, que intervienen en el proceso y comprobará si se cumple su hipótesis que uno ha planteado. Experimentar consiste en lo que es reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando lo que son las circunstancias que se consideren convenientes. Bueno, la experimentación es el más importante porque es la clave de dar lo que es la verdad. El ejemplo, seguimos con lo que es la tiza y el papel. Durante la experimentación, investigadores, científicos, acostumbran a realizar múltiples medidas de diferentes magnitudes físicas. De esta manera pueden estudiar qué relación existe entre una magnitud y la otra. Realizarán lo que son la experimentación. Un ejemplo de la experimentación, seguimos con lo que es la tiza y el papel. Si lanzamos la tiza junto a una hoja de papel arrugada, vemos que llegan al suelo prácticamente al mismo tiempo. Si seguimos esta línea de investigación y lanzamos una hoja de papel arrugada y otra sin arrugar, desde la misma altura, vemos que la hoja arrugada llega mucho antes al suelo, ¿no? Eso sería una experimentación. Seguimos con este ejemplo. Después de haber realizado lo que es la observación, hipótesis y la experimentación, llegamos a las conclusiones. El análisis de los datos experimentales ha de permitir al investigador comprobar si su hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno que ha sido observado. La emisión de estas conclusiones consiste en lo que es la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales. Eso es la conclusión, es la finalización, ¿no? Después de la experimentación. Métodos. Existen 3 métodos ¿cuáles son? El universal, los métodos generales, los métodos particulares. Por ejemplo, el método universal se utiliza en lo que es la filosofía. Ejemplo, ahí está lo que es el materialismo dialéctico. Los métodos generales están lo que son las ciencias generales. Ejemplos, está ahí el hipotético deductivo, hipotético inductivo, está ahí la observación, la experimentación, la medición, entre otros. Entre los métodos particulares se utilizan en ciencias particulares. Ejemplo, ahí están lo que son los ensayos clínicos, las intervenciones comunitarias, etc. Métodos generales son estos métodos los cuales nos ha de interesar en este proceso de lo que es investigación. Los métodos generales a la vez se dividen en métodos empíricos y métodos teóricos. Los métodos empíricos tenemos ahí lo que es la observación. Hace instantes las hemos descrito. Ahí está lo que es la medición, la experimentación, entre otros. Los métodos teóricos, encontramos ahí lo que es el análisis y síntesis, deducción e inducción, hipotético deductivo, histórico y lógico, entre otros. Pero seguro no ha hablado con el Evo. Pues, claro.
y luego el Evo les ha ordenado a último. Diferencia entre el método científico y los métodos de las ciencias particulares. Las diferencias no están en sus principios ni en su concepción general, que son los mismos, sino en el grado de generalización de las leyes, sobre las que se estructura el método, en la extensión de las leyes que descubre, así como en las características de las categorías que corresponden a su objeto de estudio. Las estrategias y tácticas del método científico. Bueno, el método científico constituye la estrategia de la investigación, puesto que es la forma de poder abordar lo que es la realidad y estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Esto con el propósito de descubrir la esencia de dichos fenómenos y sus interrelaciones. Las técnicas de investigación constituyen la táctica, bueno, es decir, lo que son los procedimientos que se utilizan para poder recolectar, poder procesar y analizar lo que son los datos referentes al fenómeno que uno está estudiando. Las investigaciones, bueno, tipos de investigaciones. Bueno, en dependencia con el tipo de estudio que se realiza, es decir, según que se investigue, se hará la selección de la técnica o procedimiento. O que es lo mismo, el cómo se investiga. Las podemos clasificar en investigaciones cuantitativas e investigaciones cualitativas. Estos enfoques, el enfoque cuantitativo, sirven para los estudios descriptivos, que a medida de este módulo la vamos a ir describiendo cada una de ellas. No creo que usted se ha confesado una vergüenza sobre el código, ¿no ve? Es que así las técnicas debaten, cuantitativas, nos acostumbramos a describir. bueno, son indispensables, aunque pueden combinarse con alguna técnica cualitativa. Pero la cuantificación del fenómeno estudia no puede dejar de hacerse. El enfoque cualitativo se aplica en lo que son los estudios analíticos y de intervención. No pueden de utilizarse lo que son las técnicas cualitativas, aunque se utilice también alguna técnica cuantitativa para poder favorecer el propio análisis cualitativo. Culminando con lo que son los antecedentes de qué es ciencia, qué es método científico. Continuaremos con lo que es hacer una monografía. En esta unidad, bueno, explicaremos lo que son algunos antecedentes, ya lo hemos explicado, y ahora seguiremos con lo que es una monografía. Eso es lo que nos compete en esta unidad, en la unidad 4. ¿Te molesta? ¿Cómo hacer una monografía? No sé, nunca he visto esto. No es el mismo que está. No es el Mr. Bean. ¿Qué es una monografía? Bueno, en una práctica de docente muy extendida, muchos dicen hacer una investigación de tesis, monografías, artículos. Bueno, les suena como muy difícil, ¿no? Hacer una monografía es muy sencillo, solo tenemos que llevar lo que son las reglas, seguir
un camino bien recto, que sea sistemático, bien ordenado, bueno, se nos hará muy fácil. Y les recomiendo que por favor lean los textos que se les ha dado, lo que es en la carpetita, de este modo virtual. Les recomiendo que lean así, para que se profundicen en lo que es metodología de la investigación. Bueno, seguimos. Una monografía, una tesis. Pedir a los alumnos, a los participantes, lo que es la elaboración, presentación por escrito de trabajos de investigación, como son las monografías. Esta exigencia se inicia desde el nivel medio. Bueno, también se intensifica luego en el nivel terciario y universitario, en lo que también es posgrado, maestrías, doctorado. Muchas de las carreras también ofrecen lo que son seminarios de investigación como materias finales y también exigen lo que es la presentación y defensa de una tesis. En el diplomado en educación superior de la Universidad Nacional Siglo XX es presentar una monografía, bueno, que consta de 30 páginas y no deben de exceder lo que son las 50 páginas. Ya tenemos un reglamento, me imagino que ya la han debido de descargar, está en el portal de lo que es la web de posgrado. Ahí tenemos todo el reglamento de cómo elaborar lo que es la carátula, tipo de letra, iniciando con lo que es el planteamiento del problema, objetivos generales, específicos, que es el marco teórico. Siguiente capítulo, lo que es la elaboración de análisis e interpretación de resultados, concluyendo con el otro capítulo final, que es la elaboración de la propuesta y culminando con lo que son las conclusiones y recomendaciones. Está ahí en el reglamento de la universidad. Si las que no la tienen, bueno, se la haré pasar por mi WhatsApp. Al finalizar les daré mi número y bueno, van a ir revisando, ¿no? Y bueno, todo este módulo llevaremos todo lo que son los pasos a elaborar lo que es la monografía, es lo que nos compete a nosotros. Y lo bueno es que es solo entregar y no defender, como ocurre en las tesis de maestrías. El proceso de investigación, como es la redacción del informe final, tienen determinados pasos y corresponden a directrices de los centros educativos, donde se hacen lo que son los estudios, como acá en la Universidad Nacional Siglo XX. Vale aclarar que son procedimientos que se han ido consolidando a partir de su aplicación por parte de estudiantes, participantes, etc. En lo que se refiere a la presentación de los escritos, las formalidades cambian según el procedimiento de cada lugar. El barco se está hundiendo hasta las ratas suyas, dicen, ¿no? No sé. ¿Y qué es una monografía? Hay racismo, que nos discriminan ¿O qué de la son? ciudad, toda la ciudad. Luego tiene la oreja Dependiendo del nivel de estudio, un trabajo de investigación puede variar. Bueno, desde un ensayo, una monografía, una tesina, una tesis, una disertación. ¿Y qué es un ensayo? Bueno, un ensayo trata asuntos de interés, bueno, es de extensión más moderada, no agota el tema, no presenta todas las fuentes o pruebas. Bueno, son opiniones sobre el asunto
Como por ejemplo, aquí hay un ensayo, un ejemplo de un ensayo. Un ensayo no puede extenderse de 3 a 4 páginas. Es un resumen. ¿Y qué compone lo que es un ensayo? Tiene lo que es un título, el autor, una parte introductoria, un desarrollo y conclusiones. Y una bibliografía. Eso es lo que es un ensayo. Es menos extenso que una monografía. ¿Y qué es una monografía? Una monografía, bueno, es más extensa que un artículo. Esta requiere una lectura del parte del escritor. Requiere de un punto de vista crítico. Bueno, requiere lo que es una selección de referencias. Requiere de búsqueda de fuentes. Requiere más formalidad y es más extenso que un ensayo. Eso es una monografía. Y eso es lo que nos compete. A cada uno de nosotros. En este módulo eso es lo que nos compete. Elaborar lo que es una monografía. Y en el proceso de este módulo la vamos a ir escribiendo cada una de ellas para que tengan un poquito de conocimiento de cómo es elaborar una monografía. ¿Qué es una tesina, tesis o disertación? Una tesina, una tesis o disertación es más extensa, es más exhaustiva, más original y comprueba algo. Y esta se necesita, por ejemplo, al finalizar lo que es una tesis, esta se presenta y se lleva ante un tribunal para que esta sea expuesta por el investigador. En la preparación de un trabajo monográfico deben seguir lo que son estos pasos. El orden en que aparecen es el orden lógico, pero no necesariamente el cronológico, ya que suele ocurrir que en un paso posterior puede hacerse antes que otro. Esto puede imponer, bueno, ciertas modificaciones lo que es al trabajo final. Pasos para realizar una investigación de monografía. Selección del tema. Lo primero que hacemos es seleccionar el tema. Eso en el proceso de este módulo la vamos a ir explicando cómo seleccionar un tema de investigación. El segundo paso sería definición del tema, método del trabajo que se ha de aplicar, hacemos lo que es la documentación, hacemos un bosquejo preliminar, elaboramos lo que es nuestro borrador y finalizando lo que es nuestro trabajo final. La conclusión de lo que es nuestro trabajo de investigación, la monografía. Selección del tema. Para seleccionar un tema, el tema sobre el que trata el trabajo monográfico suele proceder de las inquietudes del investigador. Esta también puede ser sugerido o también impuesto por algún tutor, un docente, bueno, que se lo encarga lo que es a un participante o a un estudiante, o por algún cliente que lo requiere en un equipo de investigación. Para seleccionar lo que es un tema, lo primero que debemos de tener son ideas. Por ejemplo, serían temas que hayan despertado alguna curiosidad. Estas ideas también pueden surgir
a partir de entrevistas con personas, a partir de investigaciones públicas, bibliografías de trabajos realizados, también a partir de una revisión de la literatura sobre investigaciones tales ya elaboradas. Estas ideas también pueden surgir a partir de revisión de la literatura sobre un tema. ¿Qué factores hay que considerar para tener una idea de investigación? Uno, muy importante, el interés. Debe reflejar lo que es la curiosidad intelectual. Bueno, esto nos pondrá también en actitud de alerta y crítica. Duplicación, es decir, no escribir sobre lo que ya se ha escrito en la sociedad. La sociedad es cambiante. Elegir nuevos temas. ¿Para qué estudiar algo que ya se ha profundizado? Ejemplo, a la familia, la sociedad. En el campo de la salud, por ejemplo, lo que es la tuberculosis. Cuando este tema ya ha sido profundizado y estudiado por muchos investigadores, participantes, escojan nuevos temas. Prejuicios. Debe ser imparcial y crítico. Esos son algunos factores que cada uno de ustedes deben considerar al elegir lo que es un tema de investigación. Bueno, el tema debe ser de interés de cada uno de nosotros y está relacionado con el curso. Consultar con algún conocedor en investigación, con un tutor, por ejemplo, para la aprobación del mismo. Asegúrate de que haya suficiente información, que éstas te permitan desarrollar con rapidez y eficiencia lo que es tu investigación, lo que es tu monografía. ¿Se puede realizar el proyecto? Bueno, esto lo determina lo que es la recopilación de las fuentes. Promediarnos el tiempo en el que vamos a elaborar nuestra investigación. El costo, muy importante, el recurso económico. Si tenemos el suficiente monto monetario, para elaborar lo que es una investigación. Sabemos que una investigación también tiene un monto económico, Utilidad. La utilidad de esta investigación tiene el valor de trabajo una vez realizado. ¿Cómo definir el tema? Lo primero que debemos hacer es delimitar el ámbito de estudio y todas sus dimensiones. Y tenemos que preguntarnos y responder a esta pregunta. ¿Qué quiero investigar? ¿Qué tema voy a investigar? Extensión del trabajo. Bueno, depende de lo que exija. Acá sería posgrado. ¿Cuántos capítulos debe de tener nuestra monografía, nuestro trabajo de investigación? Y debemos ver con qué materiales contamos. El tiempo de cual se dispone. Y la capacidad de trabajo de cada participante. El tema que debe recortarse de modo que responda en forma precisa a lo que son las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación, planteamiento de problema, la vamos a abordar en nuestra unidad. Estamos haciendo un bosquejo de lo que es ciencia, método de investigación, cómo elaborar la monografía en forma general.
A eso va a corresponder lo que es esta unidad número 1. Bueno, si el trabajo es demasiado amplio, perderá profundidad. Si es demasiado corto será excesivamente sencillo y breve. Y por eso en el reglamento no debe de extender de lo que son las 30 páginas a 50 páginas. Así está descrito en el reglamento de lo que es la elaboración de la monografía de posgrado en la Universidad Nacional Siglo XX. Y bueno, si este trabajo de investigación o un trabajo de investigación es muy extensa, se perderá en la reflexión de aspectos irrelevantes. Puntos a considerar a definir el tema. Los puntos a seguir o considerar es exponer el propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra investigación? Debemos determinar el tiempo, y el periodo a cubrir. Debemos de describir el método a seguir para buscar datos. Plantearnos lo que son los temas y los subtemas. Bueno, también hay que explicar lo que son los puntos desde un punto de vista, lo que son las teorías sobre las que se descansa el tema central. Bueno, son algunos puntos que debemos de considerar lo que es al definir el tema que uno ha de elegir para poder investigar. También indicar lo que son las semejanzas y las diferencias. Los métodos que se aplicarán al elaborar lo que es una investigación. ¿Qué métodos utilizaremos? Por ejemplo, los instrumentos de investigación. Podemos aplicar lo que son cuestionarios para poder recabar información. Esos cuestionarios pueden tener preguntas abiertas, cerradas. Utilizar entrevistas. Si van a trabajar con docentes, estudiantes, entrevistarán lo que son a director, tener personas claves para poder obtener información, utilizar censos, pericia para interpretarlos. Los instrumentos para presentar estos datos, utilizaremos lo que son las gráficas, tablas, tortas, etc. Documentación. ¿Dónde recurrir para obtener información? Podemos buscar lo que es en el CRE, que significa Centro de Referencias Educativas. Para poder obtener información, nutrirnos sobre nuestro tema, utilizaremos lo que son la biblioteca como fuente de información, donde podemos encontrar libros, tal vez tesis, revisar algunas monografías, familiarizarnos con lo que vamos a realizar. Y lo primero y fundamental, leer sobre el tema antes de preparar el bosquejo. Formatos y detalles rutinarios. Antes de iniciar o transcribir lo que es nuestra monografía, ya sea en computadora, es transcribirla en una plana, La plana, los márgenes deben de ser de media pulgada por margen izquierdo y superior, o sea 2.5 es superior e inferior, y derecho inferior 3 centímetros. Así, como está en el reglamento de la universidad, Los textos deben escribirse a doble espacio, citas y bibliografía espacio sencillo,
cubierta o tapa, bueno, que es sencilla o como sugiera lo que nos pide acá en la universidad, pues, cubiertas costosas o páginas en plástico pueden ser contraproducentes, ya que los docentes suelen hacerse anotaciones en ellas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la carátula. Al finalizar lo que es esta semana, entregarán como tarea lo que es un planteamiento del problema, objetivos y conclusiones, ¿no? Y con una carátula que debe de estar de esta manera. ¿Qué incluye en la carátula? El nombre de la institución, bueno, será Universidad Nacional Siglo XX y debe de estar escrita en letra Arial número 18. Debajo de del nombre de la institución estará lo que es la dirección del posgrado, escrita en letra Arial número 14. Bueno, debajo de esta estará diplomado en educación superior en Arial número 3. Y el logo de la universidad. Debajo del logo, bueno, tenemos el título del trabajo que uno va a investigar. El trabajo de grado será trabajo de grado para optar, bueno, en título de diplomado en educación superior. Esta debe de estar escrita en letra Arial número 13. Y los autores, estas pueden ser, la puede elaborar individualmente o en pareja, ¿no? Eso es lo ventajoso. Puede escoger a uno de sus compañeros para elaborar lo que es una monografía. Y esta monografía, el título de autor debe estar en letra Arial número 13 y finalizando con lo que es Yayagua, Potosí, Bolivia, escrita en Arial número 13, ¿no? Y la fecha serán 2018, también escrita con letra Arial número 13. Acá tengo lo que es el reglamento para poder elaborar lo que es la monografía. Al finalizar lo que es este módulo 4, ha de estar estructurada en primera parte por la carátula. Ya la hemos descrito. Contendrá esta monografía un índice, una introducción. Bueno, en la introducción hablaremos de una breve presentación de lo que es la problemática, argumentación de su importancia teórica y práctica. Bueno, esta introducción se elabora lo que es al finalizar lo que es la monografía. Al tener lo que son las conclusiones y recomendaciones, la vamos a elaborar lo que es la introducción. El problema. Tenemos ahí lo que es el planteamiento del problema, formulación del problema. Esta la vamos a llevar en el tema 3, de cómo elaborar lo que es el planteamiento del problema, su formulación del problema. También debe de estar lo que son los objetivos. Existen objetivo general y objetivos específicos. También eso la vamos a desarrollar en otra unidad. El marco teórico, donde vamos a fundamentar toda la teoría. Vamos a poder obtener información ya sea de libros, textos, para poder sustentar nuestra investigación. Los resultados, ahí encontraremos lo que son la metodología que uno va a aplicar, el tipo y las técnicas de investigación que va a aplicar en su trabajo, y ahí estarán los cuadros estadísticos. Estarán ahí las tortas, los gráficos. Finalizando con lo que es el otro capítulo, será la propuesta de solución. Bueno, ahí vamos a fundamentar lo que son los objetivos, metodología a utilizar y los recursos. Vamos a terminar con lo que son las conclusiones y recomendaciones. Y finalizando lo que son la bibliografía y los anexos.
La monografía no debe constar de 30 páginas, desde la introducción hasta recomendaciones. Debe de estar enumerada. Bueno, el trabajo se entregará por escrito en computadora con las siguientes características. Bueno, se trabaja en hoja tamaño carta, el interlineado ha de estar de 1.5. La letra que se utilizará será el Arial número 12. Los márgenes que ya se explicaron anteriormente, superior e inferior 2.5, izquierdo 3.5, derecho 3 centímetros. Bueno, esos son el reglamento que nos da la universidad, dirección de posgrado, de cómo elaborar lo que es nuestra monografía. Y en este proceso, de este módulo que es taller de investigación, la vamos a ir elaborando punto por punto. Ciclo vital de un proyecto de investigación. Antes de iniciar lo que es o elaborar lo que es una investigación, les mencioné anteriormente tener una idea de investigación. ¿Qué vamos a investigar? ¿Investigarán parasitosis intestinal? ¿Investigarán lo que son diarreas? ¿Investigarán tal vez algunos rediseñarán lo que son tal vez algunas asignaturas? Tener una idea de lo que vamos a investigar. ¿Qué vamos a investigar? Si ya tenemos la idea clara, bueno, pasamos al siguiente paso, que es plantear el problema de investigación. Vamos a poder acá establecer lo que son los objetivos de investigación. Bueno, ahí estará lo que es el objetivo general y los objetivos específicos. Vamos a poder desarrollar lo que es nuestra pregunta de investigación y justificar lo que es nuestra investigación y su viabilidad. Eso será el siguiente paso. Esa la vamos a llevar en otra unidad, específicamente plantear el planteamiento del problema. Ya finalizado esto, bueno, pasamos al siguiente paso, que es elaborar el marco teórico. Bueno, acá realizaremos lo que es la revisión de la literatura. Vamos a poder construir lo que es el marco teórico. Es el más extenso. Pero al finalizar lo que es el marco teórico, pasamos al siguiente paso. Acá vamos a definir, bueno, si la investigación se inicia como exploratoria. Tal vez muchos de ustedes utilizarán lo que es la investigación descriptiva, o correlacional, o explicativa. ¿Hasta qué nivel han de llegar? Bueno, y al definir lo qué investigación han de aplicar, pasan al siguiente paso, donde vamos a poder establecer lo que es la hipótesis. Vamos a poder detectar lo que son las variables. Vamos a también definir lo que es variable. Definir operacionalmente lo que son las variables. Ya terminado este paso, bueno, pasamos al siguiente paso, donde vamos a seleccionar lo que es el diseño de investigación. ¿Aplicarán tal vez lo que es el diseño experimental o no experimental? Bueno, si aplican lo que es el diseño experimental, aplicarán lo que es el preexperimental o el cuasi experimental. Bueno, dependiendo al planteamiento de problema que uno tal vez se va a aplicar. Finalizando esto, bueno, pasamos al siguiente paso, que es la selección de la muestra. Determinar el universo en el que se ha de trabajar, del cual vamos a poder extraer lo que es nuestra muestra, con el cual vamos a trabajar. Tal vez unos trabajarán tal vez en la carrera de Derecho con estudiantes de cuarto año. Bueno, el universo será lo que es la universidad. Nuestra población tal vez será la carrera de Derecho. Nuestra muestra será de los estudiantes de cuarto año, ¿no? Eso la vamos a ir detallando en este proceso, en otra unidad, a más detalle. El siguiente paso será lo que es la recolección de datos. Acá vamos a elaborar el instrumento y medición
y la vamos a aplicar. Vamos a poder calcular la validez y la confiabilidad del instrumento de medición. Vamos a codificar lo que son los datos, crear un archivo que contenga lo que son los datos. Al final, al recolectar todo lo que son estos datos, bueno, pasamos al siguiente paso, que es analizar estos datos. Vamos a seleccionar las pruebas estadísticas. Bueno, vamos a elaborar lo que es el problema de análisis y exponer los análisis. Acá será el proceso de análisis e interpretación de los resultados, ¿no? Presentar los resultados. Elaborar el reporte de investigación. Presentar el reporte de investigación. Finalizando esto, pasamos a lo que es la elaboración de la propuesta, como dice en el reglamento, y terminamos con lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Y ha elaborado la monografía con todos esos pasos que vamos a seguir. Finalizamos y bueno, esta será revisada por tribunales que, bueno, pues grado asignará. Si son aprobadas, bueno, ya realizarán ustedes lo que son sus trámites para obtener lo que es el certificado de diplomado en educación superior. Este módulo En este módulo llevaremos cada uno de estos pasos. Cada uno o en pareja elaborará lo que es su monografía. Al finalizar el módulo, cada uno entregará lo que es su monografía en borrador. Esta semana llevaremos lo que es planteamiento del problema, cómo elabora lo que es una pregunta de investigación, cómo formularnos lo que es nuestros objetivos. Objetivo general, objetivos específicos, cómo elaborar lo que es una justificación. Y bueno, al finalizar lo que es esta semana, esta sesión, cada uno me entregará como tarea planteamiento del problema, objetivos y conclusión. Quiero que esta semana tengan una idea de qué van a investigar. Recabar más información, leyendo libros referente a su tema. Tienen que conocer bien su tema, ¿no? Para poder abordar e iniciar lo que es una investigación. Finalizando esta sesión, Gandhi dice: recuerda el rostro del hombre más pobre y necesitado que hayas visto y pregúntate si el paso que piensas dar le servirá de alguna ayuda. Bueno, finalizado lo que es esta sesión, que trata de lo que es más sobre antecedentes generales de ciencia, investigación, método científico. Terminamos. La siguiente sesión, hablaremos de lo que son los enfoques. Ya nos profundizaremos más lo que es en lo que es taller de investigación. Llevaremos el día miércoles, iniciaremos 8:30, llevaremos lo que es enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo, qué diferencias hay entre estas. Tal vez otros aplicarán lo que es el enfoque cuantitativo, otros tal vez el enfoque cualitativo,
o aplicarán estos dos enfoques, el enfoque mixto. Ya de ahí, el sábado, hablaremos de lo que es el planteamiento del problema, objetivos y justificación. Los participantes tal vez que están en línea ahora tienen alguna duda, alguna pregunta en lo que refiere a esta primera unidad. Se los escucha. Bueno, como no hay ninguna duda, ninguna pregunta, terminamos como cerrado. Sí, Melissa, Stephanie, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya. Esta sesión ha sido como un antecedente de tema de lo que es ciencia, nada más. El día miércoles más nos enfocaremos en lo que nos compete. Por eso les dije, vamos a hablar de lo que es el enfoque cualitativo, cuantitativo. Pero quiero que tengan una idea de lo que van a investigar. Tal vez en el área de salud, algunos investigarán parasitosis. Tal vez uno se quiere enfocar lo que es en mallas curriculares. Tal vez implementarán una materia. No sé, quiero que tengan una idea de qué van a investigar. Y de esa manera yo también les voy a colaborar, ¿no? El día miércoles hablaremos, como les he mencionado, los enfoques, enfoque cualitativo, cuantitativo. Bueno, para el día miércoles no tenemos tarea, no hay tarea, pero quiero que cada uno de ustedes tengan idea de lo que van a investigar. Sí, Melissa, Stephanie. Buenas noches. Sí, dígame. Licenciada, una consulta. ¿El trabajo final tiene que ir dirigido a educación o puede ser al campo que nosotros desempeñamos como Sí, eso quería explicarles. Estamos en diplomado en educación superior. Me gustaría que trabajen con la universidad, con jóvenes que están en la universidad, por ejemplo, ¿no? Pueden implementar alguna materia, tal vez, pero no con estudiantes de escuelas ni colegios. Pueden trabajar, por ejemplo, cómo disminuir lo que es el embarazo en estudiantes de medicina, tal vez. Hola. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Buenas noches, licenciada. Una preguntita. El tema que vamos a escoger tiene que ser aceptado. ¿Quién nos va a aceptar? ¿Usted, licenciada, o con qué tenemos que hacer? No, el reglamento. Tienen en la plataforma el reglamento, la pueden descargar, está en Word y la pueden leer. Ahí están todos los pasos que tienen que seguir y cómo elaborar lo que es la monografía. Ya. Como no hay ninguna otra pregunta, bueno, damos como finalizado esta sesión de la primera semana. Cualquier duda o pregunta me la pueden enviar a lo que es a mi número de celular, al WhatsApp 67 25 88 54. Cualquier duda me la hacen llegar ahí a mi número de WhatsApp. Buenas noches. Hasta el día miércoles.